Quiero hablarles acerca del verdadero Salvador. Y nos vamos a situar allá en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar moviéndonos entre los primeros capítulos del libro de Marcos, porque hoy no voy a centrarme en una escritura específica, voy a centrar la prédica de esta hora en la persona de Jesucristo específicamente. ¿Y por qué el verdadero Salvador? Porque en esta época hay muchas gentes, muchas personas, miles a veces y millones de personas tratando de encontrar quién les salve el año, quién les salve los resultados del año, quién les salve la situación a la que llegaron a fin de año por no haber tomado las medidas adecuadas y no haber ejercido una buena administración sobre su vida, una buena mayordomía sobre su familia. Y entonces al llegar al final de año hay tantas cosas y tantas expectativas en el corazón de la gente que espera encontrar algo nuevo en esta época de fin de año. En esta época que nosotros estamos viviendo y hemos empezado a vivir ya, llegando a este final de año 2021, las personas en general, adultos y niños, centran su atención en todo aquello que les pueda dar una satisfacción emocional, valorando lo que les dan y lo que ellos dan. Usted ya le puede poner el nombre que usted quiera, pero todos los seres humanos, en una u otra forma, en esta época, están con la expectativa emocional de ver qué es lo que va a recibir y de decidir qué es lo que va a dar, porque está valorándose en alguna otra forma. Y le podemos dar a los regalos en una u otra, desde un ángulo u otro, desde un enfoque u otro, desde una perspectiva y otra, le podemos dar cualquier sentido espiritual que querramos. De hecho, se puede hablar en una prédica acerca del significado que tienen los regalos. Pero es que no se trata de los regalos en sí, de algo simple y hasta superficial, porque son cosas materiales que en algún momento se van a terminar, se van a acabar. Pero aun cuando nosotros escuchamos, amados hermanos, tantos sermones, escuchamos tantas prédicas y enseñanzas sobre la verdadera razón de lo que la gente llama la Navidad, de lo que la gente celebra la Navidad, la palabra Navidad realmente no tiene ningún problema y no entra en ningún pecado con la palabra del Señor. Realmente tiene un significado que tiene que ver con la vida, con el nacimiento. Pero fíjese que la mayoría de personas pierden la visión de por qué están haciendo lo que están haciendo en esta época. Desbordan sus emociones en las cosas materiales y en las actividades que tocan sus sentidos, su sensualidad, extraviándose entonces de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para salvar al hombre caído. Esta es la verdadera celebración nuestra. Jesucristo, el Hijo de Dios, que decidió dejar toda su gloria, que decidió dejar, no este niño vulnerable, no ese niño ingenuo, ese niño a veces hasta necesitado, y mucha gente a veces hasta siente lástima por lo que llaman el niño Jesús. No es de esto que voy a hablar, porque no es un niño ya. Él vino para establecer sobre el hombre caído una puerta abierta en un plan perfecto de salvación para que el hombre caído, el hombre y la mujer caídos en el pecado, en la desobediencia y en la resistencia y rebelión a Dios, encontraran una salida para entrar en una reconciliación con Dios. Y quiero hablarle acerca, me voy a centrar en el Evangelio de Marcos, en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, aunque tanto el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Lucas repasan y describen minuciosamente lo que fue el nacimiento de Jesús y todos aquellos acontecimientos asociados a él. Ya usted conoce todos esos acontecimientos, la persecución, el embarazo, la salida, la huida hacia Egipto, el reinado de Herodes en este tiempo, los sabios de Oriente que aparecen en escena, los pastores allá en el campo, todo ese entorno y las circunstancias que se movieron alrededor de eso.
Pero en el libro de Marcos vamos a centrar hoy nuestra atención específicamente y la predicación de hoy, porque es necesario, amados hermanos y hermanas y amigos que nos están viendo, que nosotros, más allá de conocer al niño Jesús, como se le conoce en la tradición, conozcamos al Jesús adulto. Conozcamos al Hijo de Dios adulto, porque Él vino para deshacer todas las obras del diablo y vino para darnos vida, y no darnos una vida mediocre, no darnos una vida, y no estoy hablando de bienes materiales o de dinero, no darnos una vida mediocre en donde las personas están sumidas en el desánimo, en la soledad, en la angustia, en el tormento, en el miedo al futuro. Eso es una vida mediocre porque no encuentran, no han situado su corazón en aquel que es la vida, que es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. La victoria del creyente no está en el nacimiento de Jesús. La victoria del creyente está en lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal en la tierra, tanto en toda la manifestación de los milagros y prodigios, de la liberación de gente que estaba atada bajo demonios inmundos, el resucitar personas que estaban muertas, el morir él mismo en la cruz del Calvario, pero resucitar para darnos vida a nosotros y darnos esperanza. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros los creyentes esperamos la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? El Jesús adulto, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros servimos, a quien nosotros buscamos, porque en él nosotros encontramos la vida. Número uno, vino para darle oportunidad al hombre caído de reconciliarse con Dios y de vencer el pecado en su vida. Jesús vino a vencer el pecado, vino a mostrar lo que es la santidad y cómo el hombre terrenal también puede vivir en santidad cuando el Espíritu Santo vive en su corazón y entonces empieza a vencer todas aquellas cosas, todas las tentaciones, toda la sensualidad de su alma que en algún momento lo induce, lo conduce y lo seduce para caer en el pecado y provocar una separación de Dios en este pecado. Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo. La muerte a la que Satanás conduce a través del pecado a miles y millones de personas. Y finalmente, y lo más glorioso para nosotros, y esta es la gran noticia, y esto es lo que nosotros realmente celebramos, Él vino para vencer la muerte. Amén. Así que con esto en mente, fíjese que ningún ser humano, cuando usted piensa en eso, en lo que Jesús vino a hacer, ningún ser humano hizo en el pasado, no lo ha hecho en el presente y ningún ser humano lo hará en el futuro, lo que Jesús vino a hacer. Jesús, el Hijo de Dios, vino a hacer eso. Amén. Vamos a entrar al tema yendo un poquito a ese punto que ha sido discutido por los incrédulos, por los escépticos y sobre todo por los enemigos de Cristo, por los enemigos de la cruz, por los enemigos de Dios. Y es la legitimidad de Jesús como el Hijo de Dios. Quiero que vean el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 1 y versículo 1 también. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Fíjese que Marcos certifica. Y esto, y lo vamos a ir viendo conforme avancemos en las escrituras. Vamos a leer a escrituras alternas, pero fíjese que dice, como está escrito en Isaías el profeta. O sea, ya no solo certifica que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también Marcos certifica que Isaías, 1300 años antes, cientos y cientos de siglos antes, había profetizado acerca de Jesús. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Aquí está hablando de Juan el Bautista como el precursor de Jesucristo. Pero fíjate que está hablando de Juan el Bautista como el precursor de Jesucristo, pero no está diciendo que Juan el Bautista era el Cristo. Juan fue precursor, él fue el que anunció, un profeta en el Nuevo Testamento. Después de 400 años de
silencio desde el último profeta en Israel hasta la manifestación y el nacimiento de Jesús. Habían transcurrido 400 años de un silencio de Dios hacia la nación de Israel y hacia la humanidad en relación al plan perfecto de Dios para redimir al hombre. Y dice ahí, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, leo este principio porque quiero situarlo en unos versículos más adelante. Aquí estamos hablando de cómo lo legítimo, lo legal, lo verdadero, pero eso no es una verdad relativa, es una verdad totalmente absoluta, perdón la redundancia, pero es una verdad absoluta. Y dice allí, quiero que venga al versículo 14, porque aquí es cuando empezamos a hablar acerca de Jesús. Y dice ahí en el verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora Jesús aparece, el hombre adulto aparece en escena para trasladarle, transmitirle, proclamar, declarar y decretar, porque lo único que decreta es Dios. El hombre no puede decretar de las cosas proféticas o escatológicas de la palabra del Señor. Y dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, no predicando el evangelio de nadie más, no predicando el evangelio de otro tipo de seres humanos que existieron en la historia, sino que el reino de Dios. Fíjese bien, y dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hay un tiempo cumplido. Fíjese bien, en el tiempo de Dios, Dios le ha dado al hombre caído, al salir del jardín del Edén, expulsado el hombre del jardín del Edén, empieza en la humanidad un tiempo cronológico, un tiempo que es medido en segundos, minutos, horas, días, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo cronológico. En el griego se dice el tiempo cronos. Muy bien, ahora fíjese bien, nosotros encontramos en la palabra del Señor que cuando Jesús aparece, el primer anuncio que Jesús da, se habla a veces del primer milagro de Jesús allá en Galilea cuando él convierte esa agua en vino, pero el primer anuncio que Jesús da, fíjese cuál es. Número uno, el tiempo se ha cumplido. Y así como se cumplió el tiempo para que Jesucristo, el Hijo de Dios, empezara su ministerio terrenal, así también hay un tiempo en el que Jesucristo va a venir por su iglesia, va a venir a levantar a su iglesia, va a sacar a su iglesia de este mundo y va a empezar un trato, un proceso con las naciones y con la nación de Israel. Pero dice, el reino de Dios, o sea, hay una raíz, hay un lugar donde empieza todo y termina todo. ¿Dónde empezó todo y dónde va a terminar todo? Con el reino de Dios. Empieza en el reino de Dios, el Dios que es el alfa y el omega, el principio y el fin, dice la palabra del Señor, se ha acercado al hombre. Ahora que el mundo en general celebra este nacimiento de Jesús, independientemente, no voy a entrar en polémicas o en discusiones si fue en un mes, si fue en otro. Jesús nació, es evidente, es real, gracias a Dios por esa misericordia que tuvo sobre la humanidad y sobre el hombre caído. Pero dice, el tiempo dice, se ha acercado, arrepentíos y creed en él. Ahora, hay que creer en el evangelio, que es el evangelio, la palabra, las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios deja establecido para el hombre en todo este tiempo, al cual nosotros llamamos a través de los libros y de las escrituras, le llamamos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto en la sangre de Jesucristo, que tiene que ver con todas las buenas noticias del Nuevo Testamento. Ahora, fíjese bien, lo que quiero que vea, más allá de ver a un niño indefenso, a un niño pobre, porque así es como se presenta generalmente, y a veces hasta se busca crear lástima, y esto a mí me indigna hoy, me indigna realmente, porque es el Hijo de Dios. Hay un poder que ningún hombre ha ejercido, ha podido ejercer el poder que Jesús ejerció en la tierra
cuando él estuvo aquí. Y vamos a ver algunas de las cosas que él hizo. Más adelante, usted va a encontrar esa forma en la cual Jesús manifiesta a qué vino él. Y fíjense que en el verso 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos, de los judíos, la sinagoga de los judíos, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. O sea, ¿qué él está enseñando aquí? Que dentro de la misma iglesia hay gente que está endemoniada o poseída por demonios o demonizada. Use el término que usted quiera. Solo necesitamos entender que el hecho que haya una iglesia, un edificio, unas paredes, unas 4 paredes donde se está cantando, alabando a Dios, no significa que Satanás no pueda tener cierta influencia en personas a los que él tiene cautivos, pero mire lo que Jesús hace. Y dice allí, este hombre dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fíjese que no era un demonio, habían varios demonios metidos en este hombre. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. Ahora, yo quiero llamar su atención a lo siguiente. Fíjese que Marcos nos cuenta acerca de este proceso. Empieza también Marcos describiéndonos cuando se oye la voz desde los cielos que dice, tú eres mi hijo amado, le dice a Jesús. Usted oye esta palabra que el Señor dice aquí, dice, y en ti tengo complacencia. O sea, Dios está legitimando a su hijo. No está diciendo, es Juan, es Jacobo, o es Zacarías, o es Herodes. Él está diciéndole a Jesús, y la gente lo oyó, esta voz, la gente escuchó esa voz. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios está diciéndole al mundo, en ese momento, él es mi hijo. Él es el Mesías. La dureza del corazón de los religiosos de ese tiempo les impidió aceptarlo, oírlo, entenderlo, discernir en las escrituras, ver en la historia profética, escudriñar las escrituras y saber, aunque la Biblia lo dice claramente, dónde habría de nacer, bajo qué condiciones habría de nacer, pero y aún dentro de toda la información en los profetas, en los libros del Antiguo Testamento, aún Dios en el cuidado, en el anhelo de Dios de querer darle al hombre una oportunidad de salvarse, él mismo testifica y legitimiza a su hijo. Amén. Ahora, tenemos que ver cómo es que ese poder maravilloso va estableciéndose en este proceso. Fíjese que cuando usted ve a los discípulos, a Jesús, ahorita voy al tema del endemoniado, pero es que quiero que todos entendamos algo. Fíjese bien. Cuando usted se puede hacer una pregunta, ¿por qué Jesús escogió a los discípulos que escogió? Podemos tener diferentes razones, pero creo que una pregunta en este momento para nosotros sería, ¿por qué Jesús escogió discípulos? ¿Podía Jesús hacer él las obras sin sus discípulos? ¿Solito él? Por supuesto. ¿Podía Jesús enfrentarse a todo el sistema religioso de esa época solo? Por supuesto que sí podía. ¿Podía Jesús derrotar a los reyes y a los emperadores de ese tiempo? Por supuesto que Jesús podía solo. ¿Por qué escogió entonces discípulos? Porque Jesús, al escoger a esos discípulos, cada uno con su característica muy particular, por supuesto, Jesús estaba escogiendo un grupo de hombres para que ellos fueran testigos de todas las manifestaciones, de las maravillas, de los milagros y de los portentos que él, como hijo de Dios, iba a realizar. Fíjense que esto es bien interesante, porque no es que solo los escogió. Y recuérdese que el número 12 en la numerología bíblica es número de gobierno divino, y él escoge 12 discípulos para que sean testigos de que él, en todas sus manifestaciones, tanto verbales
como la ejecución que Dios hizo acerca de muchos, Jesucristo hace como Dios mismo sobre los enfermos, sobre los endemoniados, ellos fueran testigos visuales y auditivos, de lo que él hacía y de lo que él decía. Porque dice que en su boca nunca se halló engaño. Y eso lo escribieron ellos, lo escribieron estos discípulos. Ellos testificaron que en la boca de Jesús nunca se encontró engaño. Mire, ellos, ese fue el propósito central. Claro, darle salvación. Por supuesto que la salvación para ellos y que ellos se convirtieran en lo que era, que ellos fueran el cimiento, que ellos fueran el principio de todo lo que iba a ser en el futuro. Esas raíces históricas de la fe que nosotros tenemos y luego establecer, ser toda esa plataforma de lo que iba a ser la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos. Ahora, ¿qué vieron estos testigos? ¿Qué vieron esos discípulos? Posiblemente usted sabe el nombre de alguno de ellos, posiblemente no se lo sabe todo de memoria, posiblemente no sabe ni quiénes eran. Y posiblemente menos sabe usted quiénes eran los que estaban más lejos o más cerca dentro del grupo exclusivo. Era un grupo, dentro de esto, pues por supuesto, Jesús, había 3 discípulos que fueron el grupo íntimo de Jesús. Estos 3 discípulos se convirtieron en los íntimos de Jesús. Pero miremos en principio, y ahora vayamos a esos versículos de los cuales hablábamos. Fíjese bien, dice en ese pasaje que leímos que había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo, dice que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, pero dice, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Fíjense que dice que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Quiero que tome nota de lo siguiente. Todos los que somos hijos de Dios, todos los que somos discípulos de Jesús, todos los que en algún momento hemos creído en él y los que tenemos ministerio y los que hemos trabajado en el área de la liberación también, podemos reconocer que no es tan de 30 segundos que un demonio salga de una persona. Alguien, tal vez un siervo de esos tremendos, dirá: pues sí, ¿ya? Yo he visto hacerlo. Y claro que sucede. Pero generalmente, como vamos creciendo a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, a veces nos cuesta un poquito más el asunto de decir: cállate y sal de él. Y inmediatamente el espíritu se fue. En cuestión de segundos el espíritu inmundo sale. Quiero que vea, amado hermano, hermana, amigo y amiga, que Jesucristo, el Cristo que nosotros predicamos, el verdadero Salvador del mundo, vendrá otro después, que vendrá con engaños, el anticristo. Y tristemente mucha gente va a creer en él. Jesús mismo lo anticipó. Él vino a la nación de Israel, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los gentiles, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Él mismo, Jesús mismo dijo que él, el que entra por la puerta, el portero es, pero hay uno que es salteador. Y esto es lo que nosotros estamos predicando hoy. Jesús es el verdadero Salvador. Fíjese, es maravilloso porque los espíritus inmundos, póngale atención a esto, porque esto seguramente, si usted ya lo sabe, qué bueno, y si no lo sabe, quiero darle la buena noticia para nosotros. Fíjese que los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y miles y millones de personas en el mundo no quieren reconocer a Jesús como su Salvador. ¿Se da cuenta la condenación para aquellos que en algún momento no reconocen a Jesús como su Salvador? Que los demonios sí lo reconocen.
Y el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios no quiere reconocer a Jesús como el Hijo de Dios porque no quiere dejar su posición, no quiere dejar sus posesiones, no quiere dejar su condición, no quiere dejar aquellas cosas que le producen placer, aunque esto sea provocado por un pecado. Jesús se presenta a esa sinagoga, a esa iglesia, modernamente hablando. Jesús entra a la iglesia y se encuentra un hombre ahí, poseído de demonios. Y es inmediatamente cuando Jesús llega a un lugar, hay libertad. Cuando Él llega, la luz irrumpe en ese lugar y las tinieblas tienen que retroceder. Amén. Y las tinieblas son destruidas, dice otra versión de la palabra del Señor. Este hombre, fíjese bien, fue libre. Amén. Jesús, no el niñito. Jesús el adulto. El hombre que empezó su ministerio al ser bautizado allá en el río Jordán por su primo Juan el Bautista. Se oye la voz cuando el Padre autoriza el inicio del ministerio de Jesús, que vino a salvar a todos. La salvación está abierta para todos. No es cuántos regalos reciba, no es cuántos regalos dé, no es cuántas fiestas haga, no es a qué lugar usted va a pasar este tiempo, es quién para usted es Jesús. ¿Quién es para usted el Hijo de Dios? ¿A qué vino? Ya le conté a qué vino y le quiero seguir contando más adelante. Venga, en ese mismo Evangelio de Marcos vamos a estar centrados allí. Y lea conmigo, por favor, del verso 29 en adelante. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Entonces eran los primeros discípulos y los que en algún momento fueron más identificados con. Y la suegra de Simón dice que estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la dejó la fiebre y a ella le sirvió. Quiero llamar su atención a que los milagros que Jesús hizo no fueron progresivos. No es, crea, usted va a ser sana y espérese una semana, un mes, o espérese un año. Cada milagro que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, hizo, lo hizo inmediatamente. Fíjese que ella estaba con fiebre. Tómese, si usted tiene fiebre y se toma cualquier cosa, no voy a hacerle publicidad a ningún medicamento, cualquier cosa que le den o que usted sepa que eso le baja la fiebre, ni el medicamento le baja la fiebre inmediatamente. Ni aunque le pongan hielo en la cabeza le va a bajar la fiebre. Lo va a refrescar, pero no le va a bajar la fiebre. Su cuerpo sigue, tiene un termómetro aquí en la hipófisis o el hipotálamo, donde es ese regulador. Pero fíjese que Jesús le tomó la mano a la suegra de Pedro e inmediatamente la fiebre la dejó. Porque es una obra, en algún momento, si no es un trato de Dios con el ser humano, las enfermedades son una obra del sistema degenerado y caído del hombre, y el cual Satanás aprovecha para atormentar y angustiar a los seres humanos. Amén. Fíjate que es interesante. Pero quiero que vea un poquito más adelante. Dice, en el verso 34 dice, 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Jesús vino en su ministerio. El propósito central de la venida del Hijo de Dios fue para salvar al hombre de la muerte eterna. Como añadidura, vino a sanar toda enfermedad, toda enfermedad. Como añadidura, vino a expulsar a cualquier tipo de demonios que tuvieran atada a la humanidad. Ese es el Hijo de Dios.
Él es el Salvador del mundo. Amén. En estas épocas la gente es mucho de abrazos. La gente es mucho de darse abrazos y decir, bueno, los cristianos nos abrazamos siempre. Bueno, ahora no, porque ni modo, estamos en una etapa complicada de la humanidad, pero estamos viendo a la gente que abrazarse y hay gente que llora al abrazarse. Y yo no sé si lloran porque sienten una emoción especial por abrazar a la persona o lloran porque piensan que ya nunca más van a volver a ver a la persona. No lo sé. Pero fíjense que el propósito de Jesús como Salvador del mundo, Él vino, dice, a sanar a los enfermos. ¿Sí? A veces oigo decir, Él vino a sanar las enfermedades, pero Jesús no vino a tratar con las enfermedades, Él vino a tratar con el hombre. Entonces vino a sanar a los enfermos de toda enfermedad. Amén. Y vino, dice también, a sacar fuera a muchos demonios y no los dejaba hablar. Amén. O sea, ¿qué es lo que le está enseñando la palabra a usted? Que usted no debe ponerse a platicar con los demonios. Usted debe expulsarlos, reprenderlos, porque es la autoridad que el Señor nos dio a nosotros. ¿Cómo va a terminar el año? Fíjese bien. En las esferas del mercadeo, de la administración en general, se habla mucho de no importa tanto cómo usted empieza, sino cómo usted termina, le dicen a uno, ¿verdad? Usted ha oído seguramente esta frase. Ahora, para el creyente importa mucho cómo empieza, importa mucho cómo camina, porque eso va a determinar cómo va a terminar. Amén. Perdone si sonó como redundancia. Pero eso le va a dar una idea de cómo va a terminar. Como el creyente camine, le va a dar a usted una idea cómo va a terminar. Así es que con fiestas o sin fiestas, con celebración o sin celebración. Claro, por supuesto nos regocijamos por el nacimiento de Jesús. Nos regocijamos porque un día el Hijo de Dios decidió dejar toda su gloria para descender y convertirse en un hombre a través del nacimiento virginal, pero darnos, a partir de ahí empezó para nosotros un plan de redención y de salvación que está total y absolutamente abierto para nosotros. Ahora, fíjense bien, hay algo importante en todo esto, porque Jesús nos vino a enseñar muchas cosas, y una de ellas está en el versículo siguiente, ahí en Marcos, fíjense que dice la palabra, estamos leyendo el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, donde estaba, dice, ¿cuál era la fuente de poder de Jesús? Porque algunos dicen, no, pero él era Dios, entonces como era Dios, él hacía todo, de ni modo, si era Dios, pero le quiero enseñar lo que la Biblia y Marcos nos enseña, cuál es la fuente de poder y cuál era la fuente de poder de Jesús. Y dice verso 35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, si usted se ha levantado en la madrugada por alguna razón, cuando está más oscuro en la madrugada, 3 de la mañana, ¿verdad? 3 de la mañana, entre 2 y 3 de la mañana está muy oscuro. Dice que estaba muy oscuro todavía. Dice ahí, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Mire que Jesús no andaba encendiendo luces en toda la casa para orar. Jesús no encendía la radio y ponía una radio cristiana para orar. Dice que se apartaba a un lugar aislado. Muy de mañana, cuando aún estaba muy oscuro. Algunos cristianos todavía le tienen miedo a la oscuridad. Algunos cristianos duermen con la televisión encendida, me han contado. Algunos duermen con una lamparita encendida y no es para los zancudos, oye. Es que tiene miedo de la oscuridad. ¿Sabe quién va a sanar eso? Jesús lo va a sanar. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, lo va a sanar de todo esto, porque para eso vino. Jesús vino para eso, el Hijo de Dios vino para eso. Ahora, ¿dónde radicaba la fuente de poder de Jesús? En la relación íntima que él tenía todos los días con su Padre Celestial.
A veces los cristianos decimos, es que mis oraciones parece que no tienen poder, algo está pasando. No, es que no es un problema, por eso se lo dije al principio. A veces no es tanto el problema de la oración, aunque por supuesto tenemos que aprender a orar, tenemos que saber cómo orar. Jesús de hecho le enseñó a sus discípulos a orar. Pero fíjense que cuando ellos le preguntan a Jesús acerca de la oración, le dicen, enséñanos a orar. ¿Qué fue lo primero que Jesús les dice? Padre nuestro. Amén. ¿Qué les está enseñando nuevamente? Porque ya se los había enseñado a través de apartarse de él para ir a orar a un lugar desierto y hablar con el Padre. Les está enseñando que la fuente de autoridad, la fuente de poder, la fuente de revelación del creyente está en la intimidad que el creyente tenga diariamente con el Padre Celestial. Para los creyentes en un mundo caído, esto es pagar un precio, ¿verdad? Es pagar un precio. Nos tenemos que levantar más temprano o nos tenemos que acostar más tarde para estar en el silencio de la noche o en el silencio de la madrugada sin que haya nada que nos perturbe. Si usted es de las personas que se mete a orar con su celular, le recomiendo, le aconsejo que deje su celular en otro lado cuando se meta a orar, porque seguramente ese sonido de celular le va a interrumpir su comunión con Dios. Amén. Mire que Jesús se aislaba, se iba a lugares desiertos realmente para orar. Amén. Ahora, más adelante nos sigue hablando la palabra del Señor en el verso 40. Dice, y predicaba, verso 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Note ciertas cosas. Número uno, personas diferentes, situaciones diferentes y lugares diferentes. Quien fuera, donde fuera, esto por favor que no suene anuncio, donde fuera, Jesucristo sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados, estuvieran donde estuviera. Así es que no tiene que necesariamente que llevarlos a una iglesia, no tiene que decir, bueno, vamos a la iglesia porque ahí hay un poder. No, no, usted puede orar. Dice ahí, fíjese bien, que vino, dice, vino a las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiar. Amén. Fíjese que Marcos empieza hablándonos acerca de las multitudes, de toda la gente, y hace énfasis Marcos en algunos pasajes de que era mucha gente, que habían multitudes. Y esto no está hablando, créame que cuando en el hebreo original usted lee la palabra multitud, usted no está hablando de 500 o de 1000 personas, está hablando de 10,000 o 20,000 personas. Era lo que buscaban a Jesús para ser sanado. Y él, Juan nos dice en su evangelio que sanó a muchos. Ahora, la primera persona que Marcos menciona es un leproso. Esto es lo que se conoce actualmente como la enfermedad de Hansen. Es una enfermedad incurable, es una enfermedad altamente contagiosa. Y dice que se acercó a Jesús y rogándole de rodillas que lo sanara. Ahora, note algo en el leproso, note algo en lo que él dice. Si quieres, puedes limpiarme. El leproso tiene en su alma dos cosas. La primera de ellas, el leproso no duda del poder de Jesús, pero pone en tela de juicio la voluntad de Jesús para sanarlo. Y en el creyente, a veces pasa eso. No dudamos que Dios tenga el poder para sanarnos o para restaurar nuestro matrimonio o para sacar a nuestros hijos del fango donde están metidos o para restaurar una relación a nivel familiar en general o para levantarnos de la quiebra de una empresa. Creemos que Dios tiene el poder, pero tenemos el problema que este leproso manifestó, que no sabemos si Dios realmente lo quiere hacer. No porque respetemos mucho su voluntad de que Él quiera, sino porque en algún momento el alma del hombre caído le atribuye a Dios cierto egoísmo para querer sanarnos. Y mire lo que Jesús le contesta. Cuando este hombre, fíjese que él reconoce, él dice, tú tienes el poder para sanarme. Tú
puede sanar. Ese leproso seguramente había oído ya las noticias de esos primeros milagros que Jesús había hecho, pero él pone en tela de juicio esa disposición de Jesús de querer sanar. Jesús dice, fíjate bien, que Jesús pudo haber solo dicho la palabra y el leproso hubiera sido sanado. Pero como es un leproso a quien la gente huía, aborrecía, marginaba, rechazaba, y este leproso tal vez tenía muchos años de no sentir el contacto de la mano de otro ser humano, ¿qué es lo primero que hace Jesús? Extiende su mano y le toca. Y le dice, quiero. Se limpió. Mire que es maravilloso, ¿verdad? Y con una palabra, él sana esa enfermedad incurable. Algo que la ciencia hasta la fecha, a la actualidad, no ha podido hacer en su totalidad. Bueno, usted tiene ahí el cáncer, usted tiene ahí el SIDA, pero Dios ha sanado a muchos. Nosotros somos testigos de hermanos, ahora hermanos en la fe, o hermanos en la fe, o personas que no eran creyentes y a través del milagro de sanidad sobre un cáncer, o sobre el SIDA, o sobre otras enfermedades que los estaba llevando a la muerte, Jesús intervino, Dios intervino, el Espíritu Santo intervino y el Dios Todopoderoso sanó a esas personas. Amén. Así como ha sanado. Pero ese es el Jesús que en este momento yo quiero llevarle a usted, quiero llevarle, sino a afirmarlo en su corazón, a afirmarlo aquí en su mente, en sus pensamientos, con todo la alegría, el jolgorio, el regocijo que se ven todas estas fechas. A veces nos olvidamos de Él, nos olvidamos de pasar ese tiempo diariamente con Él, porque los días siguen siendo los mismos. Usted verá cómo empezamos el 1 de enero y el 1 de enero va a seguir siendo un día normal de un calendario, el calendario gregoriano que nosotros usamos, va a seguir teniendo 24 horas. Usted va a tener que seguir trabajando, las mujeres van a tener que seguir haciendo, lavar platos, limpiar casa, atender niños. No va a cambiar y es un nuevo año. Así es que lo que no debe cambiar en nosotros es nuestra necesidad de Dios. Amén. Ahora, fíjese, vea bien los milagros, vea bien ese poder. Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo. Jesús vino para libertar al hombre del pecado. Jesús vino para darle al hombre vida y vida en abundancia. Si usted está allí, atribulado por alguna enfermedad, atribulado por una situación económica que se le fue de las manos, atribulado por un matrimonio que se le está destruyendo, atribulado por hijos que se le están yendo de la casa, atribulado por una serie de conflictos que está teniendo, o simplemente porque usted se encuentra en un lugar de tanta soledad, de tanta angustia, que usted cada día siente que muere. Déjeme decirle que Jesús vino para salvarlo de todo eso. Si usted tan solo le entrega su corazón, si usted le rinde su corazón a Jesucristo, si usted hace a Jesús el Señor de su vida, Jesús puede sanarlo porque quiere sanarlo. Jesús va a sacarlo de esa condición porque le va a dar sabiduría para que usted sepa cómo salir y cómo resolver ese problema económico. Jesús le va a dar, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, su revelación, le va a enseñar a usted cómo reconciliar esa situación destruida con sus hijos. Él puede sanarlo. Amén. En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, encontramos una historia que es muy conocida porque es una de las historias más predicadas desde los púlpitos. Y tiene que ver con aquel hombre paralítico y los amigos que lo llevan allá y le encaminan. Dice la palabra en el verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. La casa en la cual cuando Jesús llegaba a Capernaum, la casa en la cual él pernoctaba o moraba era la casa de Pedro. E inmediatamente se juntaron muchos, otra vez la palabra muchos, o sea, miles de personas, oye, de tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la
palabra. Si no oye la palabra, usted no va a conocer a Dios. Y si usted no conoce a Dios, usted no va a conocer su bondad y su misericordia. Y si usted no conoce su bondad y su misericordia por la fe en Jesucristo, difícilmente va a ser sano, difícilmente va a ser libre, difícilmente va a salir de esa escasez o esas limitaciones y difícilmente usted va a tener una visión diferente de la vida. Dice que predicaba primero, fíjese bien. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. El número 4 en numerología bíblica, mire, cada vez que la Biblia le menciona un número, le está mandando un mensaje también adicional, no un mensaje subliminal, le está mandando un mensaje ya establecido en la antigüedad. El número 4 en numerología bíblica es un número de creación. Si usted ve en Génesis 1, usted se va a dar cuenta que al día cuarto, Jesús también, como el Hijo de Dios, empezó a hacer toda la creación. Y había separado la luz de las tinieblas, ya había separado las aguas. Pero dice 4 amigos, y dice allí que lo trajeron. Dice, y como no podían acercarse a él, lo bajaron así, por el techo de la casa, abrieron un techo, le arruinaron la casa de a Pedro, bajaron allí al paralítico, y oiga lo primero que Jesús le hace. Oiga lo que Jesús hace. Al ver Jesús la fe de ellos, de los 4 amigos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahí estaban los religiosos, porque en medio de toda esa multitud, los religiosos, los legalistas, los que quieren hacer las cosas a su manera y quieren que la religión se haga a su manera, seguían a Jesús. Se infiltraban allí. Aunque no es ni tan infiltrado, porque por su forma de vestirse se sabía quiénes eran. Ahora, fíjate que Jesús ve a este hombre y en el plan de Dios no solo era sanar a este hombre, sino lo primero que Jesús hace es perdonarle sus pecados. Tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué pasó con los religiosos o los escribas o los fariseos en ese tiempo? Fíjense bien, dice que ellos murmuraron y dice más adelante que, ¿por qué habla este así? Dice, blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, fíjense bien, conociendo a Jesús, porque no se oía, oiga el griterío ahí, ¿verdad? Toda la gente gritando, unos queriendo que ellos también, y ellos murmuraron, o sea, no había forma audible que Jesús los oyera audiblemente, pero Jesús conocía sus corazones. Y él les dice allí, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Yo le pregunto a usted, ¿qué es más fácil? Por supuesto, perdonarle los pecados. ¿Sí o no? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonarle los pecados a la persona con la cual usted tiene rencor? ¿Tiene odio? ¿Tiene resentimiento? ¿O ir a orar por esa persona para que se sane? ¿O ir a orar por ella para que la persona reciba sanidad financiera o reciba sanidad en sus relaciones matrimoniales y familiares? ¿Qué es más fácil? Perdonarle los pecados. No levantarla. Es más fácil perdonar que sanar a un enfermo. Y él le dice entonces, ¿no? Pues para que vean que yo soy el Hijo de Dios, para que vean que yo tengo potestad y poder. Le dice a ese paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en el instante, el paralítico se levantó y caminó. Cuando uno está enfermo, seguramente usted ha tenido enfermos en casa, o posiblemente usted ha sido enfermo y ha estado varios días en cama. ¿Cómo se levanta usted? Algo tuido del cuerpo, ¿verdad? Y lo levantan y dice, ay, me mareé, ¿verdad? Y que ha estado 3 o 4 días en la cama. Ahora, este paralítico tenía años de estar en la cama. Y dice que se levantó, agarró su catre
y se fue caminando. Inmediatamente todo su cuerpo, huesos, músculos, nervios, tendones, cartílagos, fueron regenerados por la palabra de vida que salió de la boca del Hijo de Dios. Amén. Amén. No puede ser sanado usted de la rodilla. Es que ya estoy viejo, dice uno, ¿verdad? Es que ya la edad, ya rechina, ¿verdad? Ya uno camina, uno piensa que fue la puerta, cuando cerró la puerta la que rechinó, y se da cuenta que son sus rodillas las que están rechinando. ¿Puede Dios sanarle y darle vigor nuevo? Por supuesto que Dios puede hacerlo y seguramente quiere hacerlo. No es que no vaya a degenerarse nuestro cuerpo, se vaya a deteriorar y en algún momento vayamos a morir. Claro que sí, por supuesto. Vienen todo lo que conocemos como los achaques. Amén. Ahora, más adelante en el versículo 18, ustedes van a encontrar una historia cuando los discípulos pasan por los sembradíos. Voy a ir adelantándome un poco más rapidito. Los discípulos van, seguramente tienen hambre, como a esta hora posiblemente algunos ya la tienen. Dice que van los discípulos y empiezan a arrancar espigas y empiezan a comer. Ahora, fíjense que aquí otra vez salen los religiosos y los fariseos de ese tiempo, los escribas y todos los religiosos, los maestros de la ley, como se llamaba en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ellos se ocupan de que los discípulos estén comiendo? Fíjense que a ellos no les preocupa que los discípulos de Jesús tengan hambre. A ellos no les preocupa qué están comiendo. A ellos no les preocupa si ellos realmente están en gran necesidad. A ellos lo único que les preocupa es que están violentando el día de reposo. Y Jesús les hace la aclaración. Dice, el hombre no fue creado para el día de reposo. El día de reposo fue creado por causa del hombre. Y a veces los religiosos, ¿sabe por qué a veces no obtenemos de Dios las bendiciones que Él nos quiere dar? Porque nosotros somos como esos religiosos. A veces andamos viendo detalles en los otros, andamos viendo fallas en los otros. No tenemos compasión por la vida de otros. No nos compadecemos del necesitado, del menesteroso. No, nos preocupan las cosas puramente religiosas, que se cumpla con ciertas leyes, que se cumpla con cierto reglamento. Pero Jesús les enseña, les dice, miren, esto no tiene que ver con que ellos estén comiendo o no estén comiendo. A ustedes lo que les molesta es que lo estén haciendo en el día de reposo. A veces no vemos la necesidad de la gente, sino que vemos que la gente está infringiendo con lo que está haciendo. Y criticamos y juzgamos. Y la palabra del Señor en Mateo, el Señor nos habla acerca de eso. Y Jesús les dice que pues el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Fíjate que da el día de reposo. Jesús no está hablando que el día de reposo es un yugo para el hombre, o que el día de reposo es una carga para el hombre. Jesús está hablando del día de reposo, es un día de descanso para el hombre. Es un día para que el hombre entre en una comunión a un nivel más alto con Dios. Él, sus hijos y los hijos de sus hijos y su familia. De eso les está hablando. Es para darle al hombre, o sea, no es el día de reposo fue creado para castigar al hombre, o el día de reposo fue creado para tomar al hombre movido en algunas cosas. No, el día de reposo fue dado por causa del hombre, para que el hombre tenga un tiempo de descanso. Porque mire, aún estableciéndose el día de reposo, para nosotros la iglesia es el día domingo, el primer día de la semana, le entregamos las primicias a Dios. Imagínense que aún estando establecido eso, el hombre no deja de trabajar. Tristemente, muchos cristianos trabajan el día domingo. Y no digo que no trabajen. Posiblemente le han dado ya las primicias al Señor, ya han orado, han ido a uno de los servicios en las iglesias que tienen servicios a toda hora. Pero algunos otros no. Algunos simplemente han dejado ese día de reunirse con el Señor. Y Marcos termina todo este resumen con una serie de comentarios al respecto. Fíjense que habla de lo que Jesús hacía. Jesús viajaba.
Eso Marcos lo dice, iba de un lado por otro. Usted ve las ciudades que Marcos menciona donde Jesús iba. Jesús enseñaba la palabra, predicaba la palabra de Dios, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús echaba fuera espíritus inmundos que le seguían gritando, tú eres el Hijo de Dios. Eso era lo que Jesús hacía. Fuera de esto, todo lo demás que hagamos tiene que ver con cosas puramente del alma del hombre. Porque lo que Jesús nos enseñó es eso. Ir de un lugar a otro, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñar la palabra del Señor a través de discipulados, a través de estudios bíblicos, a través de células, a través de seminarios o institutos bíblicos, sanar a los enfermos, creer que cuando oramos tenemos la autoridad y el poder del Señor para sanar a los enfermos y tenemos el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Amén. Porque algunas personas y cristianos en algún momento no creen en esto de los demonios. Dicen, no, ya los venció, Dios ya los venció y ellos están ahí totalmente amarrados de pies y manos y tienen un esparadrapo en la boca y no pueden hacer nada. Así es que nosotros somos más que vencedores. No, hay una guerra espiritual, hay una guerra en el ambiente espiritual que cada cristiano tiene que estar consciente y tiene que saber luchar. Amén. Y nosotros vemos más adelante, quiero enseñarle cómo Jesús, como fue legitimado como Hijo de Dios por la autoridad personal que Jesús tenía. Quiero que hay varios pasajes, pero en el verso 3, en el capítulo 3, perdón, Jesús habla acerca de algo. Marcos nos cuenta una serie de historias en este pasaje. Entre el capítulo 3 y el capítulo 5, usted le invito, le exhorto, le animo para que los lea durante la semana en casa. Tómelo como parte de su devocional, leer los primeros 5 capítulos del Evangelio de Marcos y usted va a encontrar ahí ese ministerio poderoso de Jesús. Él dijo, pues, los hombres tienen sus casas, ya lo había dicho con el profeta cuando dice, ustedes tienen casas artesonadas, ¿verdad? Y han descuidado la casa del Señor. Y Jesús dijo, pues el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza. Pero mire el poder que él desplegaba en su comunión íntima con el Padre. Así es que yo quiero invitarles, amados hermanos y hermanas, amigo, amigas, si usted no ha hecho su decisión por el Señor, Jesús vino a la tierra para traer salvación al hombre, para abrir una puerta, esa puerta que es estrecha para la humanidad, pero que detrás de esa puerta, la Biblia dice que nosotros encontramos pastos verdes. ¿Y quién cree que está en los pastos verdes? El Salmo 23 lo dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esos pastos que se encuentran después de la puerta estrecha. Hay mucha gente entrando por la puerta ancha. Y esas miles y miles y millones de personas entrando por la puerta ancha en esta época que nosotros estamos viviendo. Pero usted, amigo, amiga, después de escuchar ese mensaje, decida entrar por la puerta angosta que es Jesucristo y usted será pastoreado por aquel que es el Señor de nuestra vida. Amén. Fíjese bien, y una de las cosas que Él va a hacer en usted es que si su casa está dividida, el Señor va a traer paz a su mente, paz a su corazón, y usted, teniendo la paz con Dios, usted va a poder traer la paz a los miembros de su casa. Porque si usted no permite que la paz de Dios, que aquel que es el profeta Isaías le llama el príncipe de paz, aquel que dijo allá en Juan, en el capítulo 14, dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Si usted no permite que Jesús entre a su corazón, el príncipe de paz gobierne su corazón, su casa podrá seguir dividida y terminará tremendamente destruida. Jesús lo dice en ese pasaje, en el capítulo 3 y versículo 25, dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. ¿Quién va a unir esa casa? Lo podemos hacer a través de una serie de mecanismos,
y al final termina fallando. Va a terminar fallando, va a terminar claudicando alguno en ese propósito. Pero cuando Jesucristo viene al corazón del ser humano, cuando la puerta de nuestro corazón es abierta para que Jesús venga a morar a nuestro corazón, no un niño inerme, no un niño vulnerable, no un niño frágil, no un niño metido ahí entre un montón de paja, el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre y que nos ha hecho, cuando nosotros nacemos de nuevo a través de la confesión de nuestros pecados, del arrepentimiento de nuestros pecados, de pedir perdón por nuestros pecados y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor que nosotros ocupamos lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted va a encontrar más adelante la historia que Jesús hace acerca de la semilla que es sembrada en diferentes terrenos. Fíjese que aquí hay 3 tipos de personas y con eso quiero concluir para orar con ustedes. Este pasaje en el capítulo 4, usted va a encontrar del versículo 3 en adelante algunas cosas de las que le quiero hablar. Fíjese bien que en el versículo 15 del capítulo 4 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Quiénes son esos cristianos? Son los cristianos emocionales. Los cristianos que solo para fechas como esta o las fechas de la Semana Santa se acercan a las iglesias o buscan las iglesias. Esos son los cristianos emocionales. Pero hay otro tipo de cristianos. En el verso 17 dice, pero no tienen raíz en sí. Esos son otros. Dice, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra tropiezan. Estos son los tibios. O sea, hay cristianos emocionales que no duran en el camino del Señor, no en una iglesia, no en un edificio, no en una denominación, en el camino del Señor que es llamado camino de santidad. Y ahora aparecen los tibios, los que cuando viene alguna tribulación se alejan. Y hay otros 2 grupos más. En el verso 19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los apóstatas. Usted tiene ahí cristianos emocionales en la parábola del sembrador. Si usted la quiere ubicar en la Biblia, pues aquí está, capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Es en la parábola del sembrador y usted va a encontrar ahí a los cristianos emocionales, a los cristianos tibios y a los cristianos apóstatas, pero va a encontrar también a los cristianos nacidos de nuevo y a los regenerados en Cristo Jesús. Amén. Con esto en mente, yo quiero pedirle que incline su cabeza, cierre sus ojos por un momento, piense en lo que va a vivir. No le estoy diciendo que no tenga reuniones familiares, por favor, no estoy diciendo que usted no tenga un tipo de celebración en casa con su familia, pero por sobre todo esto, busque ese tiempo de intimidad con el Padre Celestial, busque y sea determinado para hacer un testimonio vivo en esa mesa de almuerzo o de cena o de desayuno o donde usted esté con su familia, usted sea un testimonio vivo de que usted es una persona transformada, que usted tiene a Cristo en su corazón. Y si no tiene a Cristo en su corazón, permítame hacer una oración por usted en este momento. Allí donde está, hombre o mujer, anciano o joven, si usted no tiene a Cristo en su corazón y siente su corazón vacío, siente que su futuro es un futuro sin esperanza, ore conmigo en este momento y entréguele su corazón a Jesús, ríndale su corazón a Jesús y usted, le aseguro, no le garantizo porque la garantía la da únicamente Dios a través del sello de su espíritu, pero le aseguro que usted va a tener una vida nueva. Y quiero que diga conmigo, si usted no tiene a Jesús en su corazón y usted está ansioso de que su vida cambie, amante Padre Celestial, hoy estoy reconociendo que mi corazón está vacío. Estoy reconociendo, Señor, mi pecado. He pecado contra ti. Te he desafiado en algunos momentos. Me he rebelado contra ti con mis actitudes, con mi forma de hablar y la forma de vivir. Pero en este momento, Señor,
Yo reconozco mi necesidad de ti. No quiero seguir vagando en el mundo como un alma sin fe y sin esperanza. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis rebeliones y te pido perdón por haber continuado atado o atada por líneas de iniquidad generacionales que han llevado mi vida también al fracaso. Perdóname, Señor, por la sangre bendita de Jesucristo. Te pido que me perdones. Reconozco que solo Jesús, tu Hijo, puede darme vida nueva, vida abundante y vida eterna contigo, Señor. Te rindo mi corazón, te rindo mi vida. Te pido que seas el Señor de mi vida hoy y nunca te apartes de mí y nunca apartes de mí tu misericordia, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ven a reinar a mi vida, Señor Jesús. Hoy quiero convertirme en un hijo, en una hija tuya, Señor. Te doy gracias, te recibo y quiero vivir a plenitud esta vida nueva. En el nombre de Jesucristo, a quien le doy gloria por mi vida nueva. Amén. Y Padre, hoy oro también por cada uno de mis hermanos creyentes, aquellos que han sido edificados en la fe de Jesucristo, aquellos que se han convertido en piedras espirituales con las cuales se está construyendo ese edificio espiritual que es tu iglesia, que será pronto, está siendo preparada para ser arrebatada y encontrarse con Jesucristo en los cielos. Que este tiempo que estamos viviendo, Señor, de los últimos días de este año 2021, sea un tiempo de consagración, sea un tiempo de entrega, un tiempo de dedicación de nuestros corazones, de nuestros pensamientos y de nuestras actividades a ti, Señor. Tú no nos estás pidiendo que nos aislemos. Tú no nos estás pidiendo, Señor, que vayamos a encerrarnos a un lugar, apartarnos del mundo. Tú nos estás diciendo, Señor, que nosotros somos luz para el mundo y somos como la sal de la tierra, Señor. Que allí donde vayamos en estos días, nosotros alumbremos, Señor, con tu palabra. Que allí donde vayamos, Señor, seamos como la sal, Señor, que cambia el sabor en la vida de las otras personas, que preserva a aquellos que en algún momento a través de nuestras oraciones, de nuestra intercesión, Señor. Te damos gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, por todo lo que estás haciendo en nosotros. Señor, sabemos, Señor, que para nosotros cada día es una victoria, porque cada día nos acercamos más, Señor, a esa redención gloriosa que tú nos darás. Tú has dicho, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Te adoramos, Señor, y damos el honor y la gloria por todas las almas nuevas que te van a conocer a ti en estos días, Señor. Te damos gracias y exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre por la paz que vas a traer sobre nuestros hogares, Señor. Te damos gracias porque podremos ser testimonio vivo para mucha gente en estos días, Señor. Y seremos dadores alegres también, Señor, porque tú nos has enseñado que mejor cosa es dar que recibir. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, a quien damos toda la gloria. Amén. Amén.